Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio y una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio, gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la segunda carta a Timoteo, estamos en el capítulo número 2 y vamos a meditar a partir del versículo número 14 hasta el versículo número 26. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: vive con propósito, vive con propósito. Creo que cuando leemos la lectura del día de hoy, vamos a poder observar cómo Pablo está de manera insistente tratando de hacer notar a Timoteo que su vida tiene que contar, que su vida debe de tener un propósito, que su vida de alguna manera tiene que estar en las manos de Dios para que Dios lo pueda utilizar en algún evento significativo. Y creo en lo personal que nosotros podemos rescatar por lo menos 3 enseñanzas que tienen que ver precisamente con esto, con vivir nuestra vida de manera significativa, vivir con propósito. Y hay por lo menos 3 enseñanzas que quiero brevemente compartir contigo. La primera de ellas la encontramos a partir del versículo número 14 al versículo número 19. Y le pusimos de la siguiente manera: para poder vivir con propósito, número 1, cuida lo que habita en tu corazón. Cuida lo que habita en tu corazón. Te leo la escritura, dice así: recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, los que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En estos primeros versículos observamos cómo es el énfasis fundamental de cuidar el corazón, cuidar lo que decimos, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras actitudes, cuidar exactamente nuestra vida cristiana. Y creo que para vivir la vida cristiana necesitamos esforzarnos, necesitamos esfuerzo. Y creo que este versículo número 15 es fundamental, porque dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra procura significa que se tiene que uno que esforzar, que de alguna manera necesitamos hacer todos los arreglos necesarios para que las cosas funcionen bien. Y es muy importante entonces que nosotros entendamos esto, cuidando nuestro corazón de desviarnos de situaciones que nos van a ir apartando de la vida. Y recuerda muy bien que las desviaciones del alma, que las desviaciones hacia el error, comienzan precisamente con pequeñas cosas. Se nos menciona aquí en el versículo número 17 que entonces le aconteció a Himeneo y Fileto, dos ejemplos de personas que de alguna manera no cuidaron su corazón y se desviaron de la sana doctrina, se desviaron de lo correcto. Y sabes, me emociona por ejemplo el versículo número 19, porque de alguna forma ahí nos hace enseñar la palabra de nuestro Dios, que Dios conoce a los que son suyos. Te leo el versículo: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Creo que es muy importante que nosotros debamos reconocer que Dios conoce nuestras vidas, que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce quiénes realmente somos. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo puedo observar ahora a partir del versículo número 20 al versículo número 23. Y le pusimos de la siguiente manera: para poder vivir una vida con propósito. Número 2, déjate limpiar para ser útil. Déjate limpiar para ser útil.
El versículo número 20 y el versículo número 21 son fundamentales en este punto. Dice la Escritura así: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Y aquí Pablo está diciendo, bueno, en una casa vas a tener utensilios que son para usos convenientes y otros para usos que no son tan convenientes. Pero de alguna manera el versículo número 21 cierra esta idea cuando dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Creo que la santificación empieza cuando tenemos decisiones concretas, cuando decidimos concretamente hacer el bien. Dice aquí, si alguno se limpia. Así que al final de nuestra historia está en nosotros procurar estar limpios, está en nosotros el procurar vivir una vida de santidad, está en nosotros en que Dios pueda utilizarnos o no. Necesitamos ser muy pero muy intencionales para no caer en estos tipos de errores. Necesitamos procurar vivir una vida de santidad, santificándonos cada día en nuestra vida, ¿sabes? Pero aparte de esto, creo que el versículo que sigue es muy hermoso. El versículo número 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabes de qué me habla esto? De que somos intencionales en apartarnos de todas aquellas cosas que no nos convienen. Dice, huye de las pasiones juveniles. Y probablemente tú me digas, pastor, pues yo ya pasé la juventud, tiene mucho rato. Pero sabes, hay pasiones que no son tan juveniles que todavía nos están haciendo daño. ¿Qué tenemos que hacer? Huir de ellas también. No es cobardía cuando uno huye de este tipo de situaciones, sino todo lo contrario, eso es sabiduría. Pero bueno, no tan solo es huir de las pasiones, sino también tener la determinación y la intencionalidad de procurar las cosas correctas, como dice aquí el versículo, ¿verdad? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Ahora, este versículo número 22 termina diciendo algo muy hermoso: con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabes de qué me habla esto? Bueno, me habla de que la vida de santificación, que la vida cristiana, no la podemos vivir nosotros en soledad. Necesitamos la comunión con otras personas para ir hacia adelante. Y bueno, hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Sabes, para vivir con propósito, número 3, sirve con mansedumbre y con fe. Vamos a servir con esa característica de la mansedumbre, con esa característica de la fe para poder seguir adelante. Pero la palabra clave aquí es servir. Necesitamos ser siervos del Señor. Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios debe ser pacificador y no contencioso. Un verdadero siervo y sierva del Señor, su objetivo en la corrección no es ganar una simple discusión y decir, hey, gané esta discusión, no, sino más bien ganar el alma de una persona que quizás está yendo por un rumbo completamente equivocado. Sabes, el corazón no se abre por la fuerza, sino más bien a través de la ternura, de la paciencia, del amor que el Señor pone en nuestros corazones. Y me encantó el versículo número 26 porque cierra en estos consejos el apóstol Pablo con una clave muy impresionante. Dice el versículo número 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, vamos a ser intencionales en apartarnos de esas trampas que el enemigo pone en nuestra contra. Esos lazos del diablo no son otra cosa que trampas que nuestro enemigo Satanás pone en nuestro camino para que nosotros de alguna manera caigamos y sigamos cautivos, ¿verdad?, de su trabajo. Pero sabes, en Cristo nosotros tenemos la plena libertad y es hermoso que podemos vivir una libertad conforme a lo que Cristo nos enseña, conforme a lo que Cristo nos da. Vivamos entonces con propósito. 3 enseñanzas. Número 1, cuida lo que habita en tu corazón. Número 2, déjate limpiar para poder ser usado por Dios. Y número 3, sirve con mansedumbre y con fe. Te mando un saludo
Estamos aquí en una playa muy hermosa que se llama Moonstone, en un lugar cercano a un lugar que se llama Cambria. Y bueno, queríamos compartirte el devocional del día de hoy de esta manera para que pudiéramos ver estas olas tan impresionantes, este mar tan esplendoroso y recordarnos que Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, tiene el control de nuestra historia. Que Dios te bendiga y bueno, anhelamos poder encontrarnos nuevamente mañana en una nueva emisión de nuestro tiempo con Dios. Te dejo con esta breve visión de este mar hermoso, ¿verdad? La creación de nuestro Dios Todopoderoso.